Gracia y paz, amados hermanos y amigos. Estamos aquí nuevamente en otro programa más de Ministerio Didasco. Les habla su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón. Y como siempre me acompaña mi esposa, Sorismar Reyes. Es una bendición estar con ustedes nuevamente en otro episodio más, otra entrega más de su programa Doctrinas Básicas de la Vida Cristiana bajo Ministerios Didasco o Didasco Ministries. Los pueden encontrar de esa manera en Facebook, en Instagram, nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en las distintas plataformas de podcast, también nuestra página web. Sí, nuestra página web es Didasco Ministries y también para cualquier duda o pregunta tenemos nuestro email que es didascoministries@outlook.com. Exacto, ahí nos pueden escribir, ahí nos pueden encontrar, ahí nos pueden dejar sus comentarios. También lo pueden hacer a través de YouTube o de cualquiera de las plataformas de podcast como Spotify, Pandora, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, YouTube, exactamente. Entonces, nada, es una bendición poder llevarle enseñanza bíblica a ustedes. Este programa de Didasco, que lo que significa es enseñanza, salió a consecuencia de un estudio que he estado haciendo del libro de Esdras. Entonces, desde ahí sale lo que es desarrollar la enseñanza de la teología sistemática, y lo estamos haciendo a través de estos estudios, a través de estos podcasts y estos videos que se distribuyen a través de YouTube también. Entonces nuestro anhelo es que lo que hemos aprendido sea de bendición a nuestra audiencia. Sí, es importante, ¿verdad?, que no nos quedemos con lo que hemos aprendido, sino que llevemos lo mismo que aprendimos, llevarlo a toda nuestra audiencia, ¿verdad?, y a todo el que esté a nuestro alrededor, porque de eso se trata. Somos discípulos y tenemos que hacer discípulos. Hacer discípulos. Siempre es de hacer discípulos. No se trata de hacer cristianos, se trata de hacer discípulos. Correcto. Y el discípulo es aquel que sigue a su maestro. Yo no soy el maestro, yo simplemente soy un maestro. El maestro es Jesucristo. Y aquel que es discípulo sigue a Jesús. Por eso Pablo decía: seguidme a mí, así como yo soy seguidor de Cristo. Así es. Entonces, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor. Y en Doctrinas Básicas de la Vida Cristiana hemos estado hablando bajo lo que es la teología sistemática o el sistema de enseñanzas que profundiza en lo que la Biblia nos dice sobre Dios. Sí, es un estudio desde lo más general y vamos entonces por subtítulos, ¿verdad? Estudiando todo lo que tiene que ver, pues, el estudio de Dios, que es la teología en general. Exactamente. Entonces, en los capítulos, desde los episodios 1 al 9, hemos estado hablando desde la introducción de lo que es la teología y comenzamos a desarrollar el primer estudio, que es lo que se hace en el día de hoy, en los tiempos de hoy, sobre la teología. Anteriormente se hablaba más sobre Dios primero y luego las demás cosas, ¿verdad? La persona de Dios y luego las demás cosas. Por ejemplo, la Biblia, Cristo, el Espíritu Santo, ángeles, demonios, tiempos finales, salvación, todo ese tipo de cosas. Que todo eso compone la teología. La teología sistemática, porque también hay teología bíblica, pero aquí estamos hablando de teología sistemática o el sistema del estudio de Dios. Sí. En estos tiempos más modernos hemos estado estudiando más primero la Biblia, porque es la palabra de Dios. Correcto. Y entonces entramos a estudiar a quién es Dios. Bueno, es que la lógica habla sobre eso mismo, porque si estudias la Biblia, que es la palabra de Dios, vas a conocer el autor de la Biblia. Exactamente. Entonces, es como que una complementa a la otra, claro, y continúa la secuencia. Sí. Entonces, los primeros capítulos, como dije, del episodio 1 al 9, desde la introducción, estuvimos hablando sobre la Biblia. El autor de la Biblia, claro, es Dios. Estuvimos hablando del canon, cómo entran los libros al canon de la Biblia, porque hay unos libros que se llaman apócrifo o apócrifa, los libros deuterocanónicos, que es un segundo canon, no es el canon avalado por la iglesia, es un canon más general, más utilizado por la Iglesia Católica Romana.
que de hecho fueron ellos quienes los desarrollaron. ¿Por qué esos libros entraron? ¿Cuál es la regla? Que eso es lo que significa canon. Sí. Y estuvimos hablando durante esos 9 episodios sobre los atributos de la palabra de Dios, su necesidad, su autoridad, su suficiencia, su claridad y la necesidad que tenemos de la palabra de Dios. Y eso fue lo que estuvimos haciendo en esos primeros 9 capítulos o episodios. En esta nueva serie va a continuar no por temporada, va a continuar como una serie. Y en esta nueva serie vamos a estar hablando sobre la persona de Dios. Ya pasamos la Biblia, ahora entramos a conocer al autor de la Biblia, a Dios mismo. Entonces, yo tengo un bosquejo por aquí conmigo, que este bosquejo yo se lo voy a estar copiando en la descripción del video en YouTube. Usted lo puede descargar para que pueda seguir la secuencia de lo que estamos estudiando. Y lo próximo que vamos a estar estudiando es la doctrina de Dios o la teología propia. Claro, estos son muchos términos y no queremos entrar en términos profundos o complejos que nos perdamos. Que nos perdamos, esa es la palabra, que nos perdamos. No queremos eso. Entonces, por lo tanto, vamos a estar estudiando teología propia, pero vamos a estar dando definiciones para que usted pueda entenderla. Claro. Entonces, para que nuestra audiencia entienda, ¿qué definición podemos dar sobre lo que es teología propia? O sea, existen muchas definiciones sobre lo que significa la teología propia. De manera muy simple, podríamos decir que es la doctrina de Dios Padre o simplemente la teología, que es el estudio de Dios. Exactamente, es la teología de Dios Padre o el estudio de Dios, que es teología. Como habíamos enseñado en los primeros episodios, la teología es la ciencia que estudia a Dios y su relación con el universo, derivada de las palabras griegas theos, que es Dios, y logos, que es palabra o verbo. Su uso varía en un enfoque limitado que se centra en la doctrina de Dios Padre, y un amplio que abarca un resumen de las doctrinas cristianas. Exacto. Entonces, la teología propia es el estudio de lo que la Biblia enseña sobre la persona, los atributos y las obras del Dios creador y soberano. Entonces, podríamos resumirlo de manera muy simple para que nuestra audiencia lo pueda captar y apreciar. Sí. Teología propia no es otra cosa que estudiar los atributos de Dios, el carácter de Dios, la persona de Dios, a Dios como el creador de todo, como sus obras, el sustentador de todo y sobre todo, una palabra que muy pocos conocen, incluyéndome, es el Dios soberano. Eso significa que Él está en control de todas las cosas, ¿ok? Entonces, eso es lo que significa teología propia, es el estudio de Dios. Entonces, como hemos dicho, la teología propia, el estudio de Dios y sus atributos, la teología propia entonces se centra en Dios Padre. De eso es que vamos a estar hablando, de Dios Padre. Sí. A eso se le conoce como, esta palabra va a estar en el bosquejo, usted lo puede leer luego, pero esto se le conoce como la paterología. Y esto viene de la palabra griega padre y palabra, que combinadas significan el estudio del Padre. Sí, no es algo complejo, ¿verdad? Es una palabra que abarca todo lo que tiene que ver de nuestro Padre Celestial. De nuestro Padre Celestial. Entonces, la teología propia responde a varias preguntas importantes sobre Dios. Sí. Y estas preguntas son las que nos encontramos a diario. Todos los días, cuando hablamos con personas que aún creen en Dios, pero que no conocen profundamente quién es Dios. O no tienen una relación íntima con Dios. Entonces eso nos pasa a todos. Claro. Podemos llevar 40 años en el Evangelio y de momento viene un tiempo frío en nuestras vidas donde pasa como esa amonestación a la iglesia de Éfeso que dice, has perdido tu primer amor. Pues eso nos pasa a todos los creyentes. Llega un momento en nuestras vidas, las vicisitudes, los problemas, las situaciones, una pérdida familiar, una enfermedad catastrófica. El pecado nos desvía y nos hace estar fríos espiritualmente por un tiempo. Y a veces nosotros mismos, no se equivoque, esto no es solamente el incrédulo, nosotros mismos nos preguntamos,
Y por eso es que tenemos que estudiar. Claro. Porque nos preguntamos, ¿existe Dios? Wow, esa es una pregunta grande, ¿sabes? Sí. ¿Existe Dios? ¿Podemos decir cuáles son los atributos de Dios? ¿Qué enseña la Biblia sobre la Trinidad? ¿Es Dios soberano y tenemos también libre albedrío? ¿Existe un libre albedrío? Entonces, la gente no se pregunta, ¿te acuerdas cuando hacíamos la encuesta en evangelismo? Sí. Y la gente se pregunta o nos preguntaba, ¿cómo tú me demuestras que Dios existe? Esas preguntas son preguntas clave que como cristianos tenemos que conocer para poder responder adecuadamente. Y acuérdense que cuando uno hace evangelismo, uno no puede ir con un libreto. Exacto. Tenemos que ir, ¿verdad? Con la mente abierta a que tenemos que conocer a la persona. Y cuando digo conocer a la persona es dejarla hablar primero. Exacto. Para que tú más o menos sepas el background, o sea, la historia de su vida, episodios difíciles o cosas importantes que uno como cristiano a través del Espíritu Santo puede detectar para así poder entonces llegar a la persona. Exacto. Porque es importante conocer a la persona en el momento, dejarla abrirse para entender cuál es su necesidad. Sí, porque las preguntas van a venir sobre. Claro. Porque todos tenemos ciertas dudas. Los nuevos creyentes, los más avanzados en la fe, los que no conocen nada, los que dicen ser ateos o agnósticos, que no lo son. Y la pregunta, por ejemplo, ¿existe Dios? ¿Qué podemos decir sobre esta pregunta de manera breve? Sí, de manera breve se puede decir que Dios existe y en última instancia todos saben que existe. O sea, que existe un creador. El mismo hecho de que algunos intenten tan agresivamente refutar la existencia es de hecho un argumento a favor de la existencia de Dios. O sea, que aquellos que tratan de decir no existe Dios, en realidad lo que están tratando de refutar es que sí existe un Dios, pero en su mente, porque eso es lo que nos pasa como pecadores, queremos refutar el que alguien esté sobre nosotros. Sí, que alguien tenga control y nosotros no podamos decidir qué queremos hacer con nuestra vida. Exactamente. Entonces, el hecho de que alguien diga, no existe un Dios, porque en su mente sí hay un Dios. Entonces, eso sucede porque la existencia de Dios está grabada en nosotros. Claro. Entonces, si alguien nos preguntase cuáles son los atributos de Dios, ¿qué podríamos decir? Podemos decir, ¿verdad? Como en el escrito de un himno que tenemos, ¿verdad? De sabio inmortal, invisible eres tú, rodeado de luz, anciano de días, glorioso Señor, gran Rey victorioso, te damos loor. Ahí se conocen los atributos de Dios que se lleva a glorificarlo y a alabarlo. Exacto, eso es parte de un himno que se escribió, un cántico, y en ese cántico se expresan los atributos de Dios, porque no son limitados a este himno. No. Los atributos de Dios, uno podría estar el día entero hablando de los atributos de Dios, ¿verdad? Los más que conocemos son omnipotente, omnipresente, todopoderoso, misericordioso, ese le encanta a la gente, amoroso, piadoso. Pero algunos olvidan que es un Dios justo, es un Dios de ira, porque todo eso va atado. No podría ser un Dios de misericordia si no imparte justicia. Por lo tanto, es un Dios justo y es un Dios misericordioso, las dos cosas. Claro, porque en Dios, por ser quien es Él, una cosa va atada a la otra. Exactamente. O sea, y van a la par. ¿Sabe? Es un misterio. Vamos a explicarlo de esa manera. Es un misterio de nosotros, porque en nuestra humanidad nosotros no podemos tener esos atributos de la misma manera que Dios. Exacto. Dios es el creador. Dios es el que nos creó a nosotros. Por lo tanto, su esencia está en nosotros. Pero con la venida del pecado, esas cosas se fueron rompiendo y obviamente a través de los años, de los siglos, pues esa separación entre Dios y el hombre ha sido mucho más amplia. Exactamente. Entonces, nos podríamos hacer estas preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Existe Dios? Pero hay otras preguntas más que el humano, nosotros nos hacemos sobre la persona de Dios.
Y esas preguntas nos ayudan a guiarnos en lo que es la teología propia o el estudio de la persona de Dios. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿cuáles son las obras pasadas, presentes y futuras de Dios? Cuando tú empiezas a pensar en esas obras que Dios hizo, está haciendo y hará, nos ayudan a entender un poco más quién es Dios. Sí, el plan que Él tiene Exactamente. desde el momento de la creación del universo entero. También podíamos preguntarnos, ¿quiénes son sus enemigos? Oh, claro. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? El primero, ¿quién es? El primero es Satanás y nosotros como en nuestra condición de pecado. Cuando tú estás en pecado, en la condición de pecado, ese pecado que entró a la humanidad por Adán, por la mentira de Satanás, ese pecado hace que nos convirtamos en enemigos de Dios. Exacto. La Biblia dice que somos sus enemigos. Exacto. Ahora, cuando estamos en Cristo, ahora la Biblia dice cuando fuimos sus enemigos en el pasado. En el pasado, porque sí. no dejamos, ahora es que estamos en Cristo, pero continuamos pecando. Claro. Entonces, cuando conocemos quiénes son los enemigos de Dios, entonces podemos ir de nuevo conociendo más a Dios. También nos podemos preguntar cómo es su creación. ¿Tú crees que la creación explica quién es Dios? Claro, totalmente. Claro, la creación nos deja saber que hay un creador. Claro. Y que ese creador está superior a nosotros. Yo siempre le decía a los jóvenes, pon tu mano con la palma extendida hacia el cielo y dile a tu mano que de ella brote una planta, cualquier planta, una flor. No vas a poder, porque es que tú no eres creador, tú no eres Dios. Ahora, Dios puede simplemente susurrarlo, Su aliento, su palabra, decir, sea creado, como en el principio. Claro. Y dijo Dios, y fue hecho. Él no tiene ni que mover sus manos. Él habló, su voz sonó, resonó y creó. Entonces, si vemos su creación, inmediatamente tenemos que asumir, por lógica que lo vamos a ver más adelante, que tiene que haber un creador superior al hombre que hizo todo lo que ha sido creado. También nos podemos hacer otras preguntas, como... Sí, como que ¿cuál es la relación entre Dios, que es el creador, y los seres humanos? ¿Qué relación hay entre Él y nosotros, verdad que sí? ¿Cómo nos relacionamos con Él? ¿Ok? ¿Qué exige Dios de los seres humanos? Cuando tú te preguntas, tiene que haber algo más que yo tenga que dar. No puede ser simplemente lo que yo estoy haciendo. Tiene que haber algo más y eso está grabado en la mente de todo ser humano. Cuando nos hacemos esa pregunta, ¿qué exige Dios de nosotros? Entonces podemos comenzar a apreciar quién es el Dios soberano sobre todas las cosas. ¿Y cuáles son las advertencias y promesas de Dios hacia el hombre? Esta sí que le gusta mucho a las personas. Sí. ¿Qué Dios me va a dar a mí? ¿Qué Dios tiene para mí? ¿Cuáles son sus promesas para mi vida? O sea, no queremos conocer a Dios, pero entonces queremos conocer sus promesas para nuestra vida. Sí. No queremos relacionarnos con Él, pero queremos saber qué es lo que Él tiene para nosotros en el futuro. No queremos obedecer sus leyes, pero queremos saber cuáles son las bendiciones que Él tiene para nuestra vida. Entonces, aún así, todas estas preguntas nos llevan a saber o a conocer un poco más de quién es Dios. La teología propia habla de la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia y la eternidad de Dios. Nos enseña quién es Dios y lo que Él hace. La teología propia o la paterología se centra en cómo Dios Padre es diferente del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y Dios es diferente a Dios Hijo, Dios Padre a Dios Hijo, y Dios Padre es diferente a Dios Espíritu. Esto lo hemos hablado en otros temas donde hemos dicho que quien fue a la cruz fue Jesucristo. Y en un momento lo podemos ver cuando el mismo Jesucristo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ¿quién se crucificó? ¿Fue Dios o fue Jesús? Bueno, es Dios, pero fue Jesús.
Dios Hijo quien se crucificó. Eso es lo que tenemos que explicar. Dios Hijo. Específicamente esta persona de Dios Hijo. Porque hay una diferencia, Claro. Sori, hay una diferencia entre Dios Padre y Dios Hijo. Y también hay una diferencia entre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Oh, sí. Porque el que vino en Pentecostés no fue Dios Hijo. Eso lo dicen los unitarios, los unicitarios, que hablan sobre solo Cristo. Exacto, sí. Entonces, cuidado con ese tipo de sectas, porque le quitan el poder del Espíritu Santo, que de hecho eso es blasfemia. Contra el Espíritu Santo. Entonces, ese sí que es el pecado imperdonable. Y Jesús hace la especificación de que viene uno como yo. Exactamente, eso se llama el Paracletos. Exacto. O ese que es como él, pero no es él. Exacto. ¿Okay? Entonces hay una diferencia en la Trinidad. Bien grande. Por eso es que hay que estudiar a Dios Padre para conocer lo que él hizo a través de Dios Hijo, para entonces saber cómo Dios Espíritu está con nosotros y en nosotros. Entonces, ese estudio nos diferencia, el estudio de la teología propia, nos diferencia quién es cada persona de la Trinidad, en específico la persona de Dios Padre. Solo sabiendo quién es Dios y qué hace Dios, podemos relacionarnos adecuadamente con Él. Mira, Sori, es como tú y yo como pareja. Y usted que nos escucha o nos ve, si usted tiene su esposo o su esposa, o sus hijos, o su mamá o su papá, sus abuelitos, usted tiene una relación con ellos. Porque si usted no tuviese una relación con ellos, usted no supiese quiénes son ellos. Si yo le pregunto a mi esposa sobre características de mi hijo, ella me va a decir hasta los lunares que tiene en el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay una relación entre madre e hijo. ¿Sí? Bueno, eso sucede con todo, hasta con nuestro vehículo. Claro. Tú te montas en tu vehículo, entras a tu vehículo, pones el pie en el pedal del freno, pones la llave en el switch de la ignición o de encendido y le das a encender y tú ya sabes cuándo tienes que dejar de apretar el botón de encendido porque ya tú conoces el sonido de tu vehículo. Si te montas en un vehículo prestado, vas a estar como perdido. Sí, ¿verdad que sí? Sí, porque si tienes un carro que es como el de nosotros, que es de llave, pero entonces te montas en el carro de nuestro hijo mayor, él tiene un carro más moderno. Por botón, por un botoncito. Por botón. Bueno, hoy día hay carros que se prenden desde afuera. Sí. O sea, se llama keyless, o sea, sin llave. Uno puede con el celular o con un beeper desde lejos darle a un botoncito y el vehículo se prende y puedes hasta prender el aire acondicionado. Pero yo no puedo saber eso si yo no conozco ese vehículo. Exacto. ¿Verdad que no? Bueno, lo mismo sucede en una relación con Dios. Sí. Cuando tú tienes una relación con Dios, tú puedes conocer sus atributos, puedes conocer su carácter, puedes conocer su persona, diferenciar entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces puedes tener una relación de poder hablar con Él directamente. Por eso es que es importante el estudio de la teología propia. Algunas personas ven a Dios como un Dios tirano, sorry. Sí, muchas veces, y créanme, que cuando tú la experimentas, tú piensas que Dios la tiene contra ti. Y eso no es cierto. Lamentablemente, como nosotros no conocemos el plan de Dios, nosotros no sabemos el porqué de no suceder las cosas. Exacto. Por lo tanto, no debemos cogerlo personal directamente con Dios. Es que ese es su plan. Exacto. Unos vienen a sufrir más que otros y lamentablemente pues tenemos esas pérdidas o luchas o situaciones que nos marcan de por vida. Definitivo. Pero no sabemos el por qué Dios lo permite. Exactamente, por eso es que es un Dios soberano. Pero ¿cómo podemos conocer esa soberanía? Es entablando una relación con Él. Sí. Pero amigo que me escucha, y esto específicamente para ti, tú no puedes tener una relación con Dios si tú primero no has entrado en una relación con el Hijo de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Solo quería dejarles saber un poco sobre eso. Mira, personas ven a Dios como alguien tirano, brutal. Hay personas que me he encontrado que dicen, tu Dios es un Dios asesino. Ha matado millones de personas en la historia. Unos dicen, es un Dios que no tiene amor, es un Dios que no tiene gracia para con otros. Sin embargo, otras personas ven a Dios
como un amigo amoroso, lleno de bondades, de misericordia, que no tiene enojo o no tiene justicia. Porque como es un Dios misericordioso, Él lo perdona todo. Él lo perdona todo. De hecho, hay grupos religiosos que dicen que al final Dios no va a castigar el pecado, que Él simplemente va a tomar a todos esos que no creyeron nunca en su Hijo Jesucristo y los va a desaparecer en un chasquido de los dedos, ¿verdad? Y Dios va a hacer así, ¡puf! Y todos los que no creyeron en Cristo van a desaparecer. ¿Y qué pasó con el infierno? ¿Qué pasó con el rico y Lázaro? Donde hay uno sufriendo eternamente. Claro. Y hay una pared o montaña tan grande que nadie la puede suceder. Bueno, ni él mismo la podía salir. Exacto. Y él dice, envíame a alguien con la punta del dedo mojada para que moje mis labios de tanto sufrimiento que estaba experimentando. Entonces, ¿cómo podemos decir, no hay un Dios justo? O hay un Dios justo. Hay un Dios muy justo. De hecho, es tan justo que no te da lo que tú te mereces porque te ama. Mira eso. Por eso es que se tiene que entender. La justicia y la misericordia, hay que entenderla. Por eso hay que conocer a Dios. Dios no nos da lo que nos merecemos, que de hecho fue lo que les dio a los del diluvio. Sí. Él le dio a los del diluvio lo que ellos merecían. Porque ellos, su mente, dice Génesis, que su mente estaba de continuo en el mal. Sí, y que estaba corrupta. Todo el tiempo, estaba la mente corrupta. Estaba corrompida. Todo el tiempo. Entonces, Dios hoy día podría hacer exactamente lo mismo. Sí. Pero Él es tan bueno y misericordioso que Él detiene su ira. Es más, mira lo que hizo con su ira. La depositó en el Hijo. ¡Wow! Increíble. O sea, Dios tomó lo que me corresponde a mí, pasar en una cruz, y lo puso en su Hijo. La copa de la ira le dio a beber en la cruz. Entonces, cuando tenemos esa figura o esa característica de Dios, entonces de nuevo, miren lo que estoy diciendo, podemos comenzar a conocer a Dios un poco más. Claro, esas percepciones de que Dios es malo o Dios es demasiado bueno, ambas percepciones son incorrectas. Definitivamente. Dios está lleno de misericordia, gracia, amor y al mismo tiempo es justo, santo y recto. Es las dos cosas a la vez. Por eso que es un balance que nosotros no tenemos. O sea que tú le estás diciendo a la audiencia que a la misma vez que Dios es justo, es bueno, es amoroso y misericordioso, también es justo, ¿verdad? Lleva juicio y si tiene que castigar, castiga, porque ¿qué padre dice la palabra que ama, no corrige? Exacto. Yo tengo que corregir a mis hijos, ¿pero por qué? Porque los amo. Exacto. Yo no puedo dejar que sigan haciendo lo que hacen, porque los voy a permitir que mueran, que fracasen. Sí, Dios concede misericordia y envía juicio. Las dos cosas. Exacto. ¿Okay? Dios castiga el pecado y perdona el pecado. ¡Wow! O sea que Dios castiga al que peca. Sí. Pero también te perdona cuando pecas. Porque tiene que haber un arrepentimiento. Exactamente, ¿ok? Dios permitirá a los creyentes entrar al cielo y enviará a los incrédulos al infierno. Para los que dicen que no, Dios no habla de infierno, o que Jesús, o que la Biblia no menciona infierno. Lea de nuevo los evangelios. Yo no le voy a decir nada más. El Nuevo Testamento completo. No, yo ni que lea el Nuevo Testamento completo. Que lean los 4 evangelios. Que habla nada Jesús más. Solamente enfatiza mucho sobre Escuchen el infierno. a Jesucristo hablar sobre el infierno. El lago de fuego y azufre. Que arde para siempre. ¿Ok? Entonces, yo no voy a entrar en el tema de eso ahora porque eso es al final de la teología sistemática, que vamos a hablar sobre el tiempo final y el infierno y toda la cosa. Ahora estamos hablando de lo que Dios hace, para que vayamos conociendo poco a poco a Dios propiamente. Sí. ¿Ok? Entonces, la teología propia, como muy bien decía mi esposa, nos brinda una comprensión más completa de quién es Dios y lo que Él hace. Ahora bien, siempre hay preguntas y tenemos que hacer las preguntas. Claro. La pregunta más importante sobre este tema de la teología propia o el estudio de la persona de Dios es, ¿existe Dios? Miren, hermanos y amigos, bueno, especialmente los hermanos.
los que están en Cristo. Usted sabe de quién estoy hablando. Si usted está en Cristo, usted sabe de quién estoy hablando. Si usted está evangelizando y llega a una casa X donde esta dama que ha tenido 20 problemas en su vida, o este caballero, y usted lleva a presentarle a Cristo y usted no escucha lo que la persona está diciendo, puede ser que la persona de momento le diga: ¿existe ese Dios que tú dices que tú crees? Porque yo no lo veo. O conmigo no se ha portado como yo quisiera que se portara. Para ti la vida es muy fácil porque tú dices conocer ese Dios. Pero conmigo no, porque yo lo que he tenido son pruebas, dolores, sufrimientos, amargura, toda mi vida. Díselo a un africano, sorry. Díselo a un africano que ha vivido toda su vida en el barro, en la tierra, que no tienen casi ni agua para tomar, que tienen que ir a ayudas humanitarias a hincar pozos. Nosotros nos metemos a la ducha, a bañarnos y dejamos el agua correr 1 hora. Y esos africanos no tienen agua. No. Entonces tú llevas a presentarle el evangelio de Jesucristo y te preguntan: pero espera. Tú dices que tú conoces a Dios. Tú dices que tú crees un Dios. Pero yo te pregunto, ¿existe ese Dios? Porque mírame. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Yo estoy sufriendo. Es más, te voy a decir más. Sorry, a la audiencia. ¿Qué pasó con Tomás? Lo tuvo con él y nunca creo yo en él. ¿Y qué le dijo? Que tenía que ver para creer. Tenía que verlo para creerlo. ¿Dónde está? Y Jesús le dijo: ven acá, mira el roto en el costado. Ven acá, mete el dedo en mis llagas para que tú veas que yo soy. Y ahí fue que entonces pudo creer. Reconoció. Pero te voy a decir más. Jesús durmió con Jacobo, con José, con Juan, y aún sus mismos hermanos de sangre estaban con él. Medios hermanos durmieron con él en la misma casa. Y no creyeron. Bueno, estaban en la cruz con él, o sea, a los pies de él. Todos se fueron y lo abandonaron. Sí. Ninguno se quedó. No. Juan, el único. Casi hasta el final y después se fue. O sea que ellos lo habían visto. Bueno, Jesús le dice: tanto tiempo conmigo y todavía no conoces. O sea que usted puede recibir evangelizando la pregunta de: ¿existe Dios? Y después te van a preguntar y te van a decir: pruébame que existe Dios. ¿Cómo tú me lo pruebas? Hermano cristiano, yo te voy a decir una cosa. Este tema es serio, ¿ok? Porque si yo voy donde ti y te pregunto, tú que llevas 30 años en el evangelio, 40 años en el evangelio, y te pregunto: pruébame que Dios existe, y no me vengas con la Biblia. No me vengas con la Biblia. Porque es muy fácil para ti como cristiano venir y sacar 4 pasajes bíblicos y citármelos, que ni siquiera sabes interpretarlos, pero pues los citas y dices: en el principio, el Salmo 19, los cielos cuentan las maravillas y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué es el Salmo más lindo? Yo no lo veo. ¿Tú me lo puedes probar? Sí, hay muchas veces que tenemos que ir un poquito más allá. Y a mí se me presentó una vez la oportunidad de decir, ¿verdad? Que hemos hablado también, por ejemplo, todo el mundo que se monta en un avión. Ok, yo he escuchado eso. Sí, todo el mundo que se monta en un avión no conoce al que está dirigiendo ese avión. No, yo no sé ni cuántas horas de vuelo tiene ese hombre. Muchas veces ni lo vemos, solamente lo escuchamos. Le escuchamos por el altoparlante, nada más, pero aún así nos sentamos tranquilos y tenemos esa fe que vamos a llegar a nuestro destino. Pues ponlo de esa manera en tu vida con Dios. ¿Por qué? Porque Él es el piloto de nuestras vidas. Él dirige nuestros pasos. Él, aún sin ser de Él, por culpa del pecado, Él tiene un plan para cada persona que existe. Por lo tanto, ¿tú crees en esa persona que te va a llevar a ese destino? Pues hay un creador que te hizo y te va a llevar a ese destino. Exacto. Entonces, tú acabas de entrar en el aspecto de la fe. Sí. Ok, muy bien. Y esto lo vamos a ver en este estudio. Pero como un estudio introductorio sobre la teología propia largo,
nos vamos a detener un poco en esta pregunta de ¿existe Dios? Porque yo quiero desarrollar esta pregunta bajo ciertos aspectos que nos van a ayudar a contestarla de manera más simple, ¿verdad? Como por ejemplo la ciencia, la lógica, la moral humana, todas esas derivantes nos van a ayudar a conocer mejor a Dios. Pero volvemos a la pregunta, ¿existe Dios? ¿Cómo tú me pruebas que existe Dios? Sí. Y como yo decía, y como tú muy bien planteas, cuando estamos evangelizando, cuando presentamos a Cristo en una campaña evangelística o casa por casa o en un evento o en tu misma iglesia, cuando llega una visita y tú quieres hablarle del Señor Jesús y lo que ha hecho en tu vida a un inconverso, ¿verdad? Porque es un inconverso. Comenzamos a lo que llamamos acá en la jerga cristiana a teologiar. Comenzamos a hablar teología y no sabemos ni lo que la palabra teología significa. Entonces comenzamos a dar argumentos y a citar pasajes bíblicos. Y yo llevo 25 años en el evangelio y mira lo que Dios ha hecho conmigo y Dios me sacó de una enfermedad catastrófica y Dios me dio esto y todo es material. Pero en tu corazón tú puedes dar una descripción que sea palpable para el que te pregunta, ¿existe Dios? Con palabras grandes lo exaltamos o lo mencionamos a otras personas diciendo, Dios es soberano o Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Dios, mira, Dios es un Dios de misericordia. Dios me ha tenido misericordia con mi vida. También la gente dice, lo que necesitas es fe. Y sí, recuerden, yo voy a desarrollar este estudio, pero muchas personas de golpe le dicen al no creyente, lo que necesitas es fe. Y Dios es un Dios de amor. Si tú tienes fe, Él te va a perdonar. Es más, Dios nos provee y controla todo lo que pasa con nuestras vidas. Dios es un Dios eterno. Entonces, cuando nos enfrentamos a la pregunta, ¿existe Dios? Hermano cristiano, yo te exhorto a que te mantengas siguiendo esta serie. Porque la única manera de que tú vas a conocer verdaderamente a Dios es cuando tú empieces a ver sus atributos desplegados. Cuando tú empieces a conocer personalmente en una relación con Él, quién es Él. Yo no estoy diciendo en esto que ni mi esposa ni yo somos perfectos. Para nada, nos falta. Al contrario. Que sí nos falta. Muchísimo nos falta. Ahora, cada día mientras tú estés en esta tierra, es tu responsabilidad relacionarte más y más con el Dios eterno. Porque si no, tú misma, puede que en algún momento de tu vida dices, yo no escucho a Dios en mi vida. ¿Les ha pasado? ¿Te ha pasado, Sori? Sí, me ha pasado. Donde estás sentada y de momento tú dices, Dios, pero ¿dónde estás? Sí, en momentos obviamente de incertidumbre. Dificultades. Enfermedad. Uno, ¿verdad? Siente a veces que está alejado de Dios o que Dios simplemente se queda en silencio. Y muchas veces pues clamamos a Él. Necesito escucharte, necesito una respuesta de parte tuya para poderme sentir tranquilo en medio del proceso. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, nos ha pasado. Entonces nos ha pasado a todos. Por eso es que tenemos que tener una relación personal con Él y no podemos comenzar a citar las mismas palabras que nuestros pastores dicen desde el púlpito, porque tal vez tú y yo no tenemos el mismo grado de estudio académico teológico que nuestros pastores tienen. O simplemente no hemos pasado por las experiencias. O por las experiencias que ellos han pasado, exacto, muy bien. Entonces, por eso es que cuando hablamos o respondemos a la pregunta, ¿existe Dios? Pruébamelo.
No podemos ir con simplemente respuestas teológicas que hemos escuchado a través de los años viviendo una vida en el Evangelio o en nuestra iglesia. Nosotros tenemos que ir un poco más allá. Como creyentes, podríamos rápidamente apuntar a la Escritura. Eso es lo que hacemos casi todos. Sí. Y comenzamos inmediatamente a citar, como dije, pasajes bíblicos, ¿verdad que sí? Y sobre quién es Dios y sobre las cosas que ha hecho. Por ejemplo, podríamos citar Salmo 19, que lo dije, donde el salmista habla sobre las maravillas que podemos ver en la creación que nos apuntan a Dios. Podemos citar Génesis, por ejemplo, capítulo 1 y 2, donde vemos la majestuosidad de Dios creando el universo. Podemos apuntar a la persona, a Romanos capítulo 1, donde al apóstol Pablo dice a los romanos y al que lee la carta, ¿verdad? Les está diciendo, no hay excusas. Verso 18, capítulo 1, verso 18, no hay excusas. Todos han conocido a Dios. Sí. Todos saben que hay un Dios. Pero tal vez un texto que podríamos citar que abunda, en los atributos de Dios se encuentra en el Salmo 86. ¿Qué dice, Salmo 86? Sí, los versos del 8 al 10 y el 15 de la Nueva Versión de las Américas. No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Qué salmo hermoso. Para mí como creyente, seguro para ti como creyente y para todo creyente que nos está escuchando, inmediatamente puede detectar atributos de Dios que han impactado su vida. Sí. Por ejemplo, verso 8, no hay nadie como tú entre los dioses. Y eso se refiere a todo lo que tú puedas imaginar en tu vida que se puede convertir en un Dios. No hay nada como Dios. No hay nada como Dios. Y no hay nada como las obras que Él ha hecho. Verso 10. El salmista dice, tú, hablando de Dios, eres grande y haces maravillas. Todos nosotros hemos visto las maravillas que Dios hace. Pero las creemos. Eso vamos a ir más adelante. Verso 15. Tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Leemos ese salmo, se lo leemos a alguien que nos dice, pruébame que existe Dios. Tú estás con las lágrimas que te brotan porque el salmo te impacta y tú le estás hablando a un inconverso y tú te estás gozando más en el salmo que el inconverso. Y el inconverso te está mirando como que, ok, me has dicho unas palabras muy elegantes, poesía muy linda, pero no me prueba nada. ¿Existe Dios? Vuelven y te preguntan. ¿Existe Dios? Podríamos decir un argumento como este, y esto fue tomado de Coalición por el Evangelio, y dice lo siguiente, ¿sabes? Esto es uno hablando con un inconverso. ¿Sabes? Dios es el creador y el sustentador de todos y de todo. Él es eterno, infinito e inmutable en su poder y perfección, bondad y gloria, sabiduría, justicia y verdad. Nada sucede si no es a través de Él y por su voluntad. Ahora, yo he citado de Coalición por el Evangelio muchísimas palabras que son atributos de Dios, que demuestran el carácter de Dios. Ahora, ¿lo creemos? ¿Cómo tú llegas a explicar a una persona que te pregunta, ¿existe Dios? Pruébamelo. Estas palabras, amigo oyente y el que nos ve a través de YouTube en el vídeo, responden a la pregunta, ¿existe Dios? No. No responden a la pregunta. Es una filosofía,
y literatura poética, porque eso es lo que son los salmos. Es un escrito hermoso para el que es creyente. Sí, porque lo conoce y por fe y el mismo Espíritu Santo. Ahí está la clave. El mismo Espíritu Santo te convence. Te convence de que sí, esas palabras caracterizan a Dios, pero responden a las preguntas, a estas grandes preguntas: ¿quién es Dios? ¿Existe Dios? ¿Cómo me puedes probar que existe Dios? Esas preguntas las vamos a responder en nuestro próximo video, que sería el episodio número 11. Y entonces vamos a comenzar a desarrollar cómo podemos responder de una manera simple a aquel que te pregunta: ¿existe Dios? ¿Cómo me lo puedes probar? Porque todo lo que tú has escuchado en la iglesia, muy probable, si es una iglesia que enseña Biblia, o sea, sana doctrina, es correcto. Ahora, no todo, porque es un absoluto, pero casi todo, ¿ok? Casi todo. Sí, porque todo es un absoluto y no hay absolutos. Solamente Dios. No para el humano, no. Para el humano no tiene absoluto, y eso lo vamos a ver también en este estudio. Sí. Vamos a ver también lo que es relativismo y absolutismo. Eso lo que significa es que para muchos, para el humano las cosas son relativas. Para Dios las cosas son absolutas. Entonces Él es el único absoluto. Nosotros somos relativos, aunque como creyentes no deberíamos ser relativos, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en este estudio. Nuestro anhelo es que a través de este estudio de teología propia, usted pueda tener un conocimiento más profundo de quién es Dios. Y que podamos verbalizar. Esa es la idea. Verbalizar que existe un Dios. Que hay un Dios que es el creador de todo el universo, que es un Dios que tanto ama como tiene justicia. Es un Dios que tiene ira, porque él el pecado no está en él, por lo tanto está esa ira contra el pecado. Exacto. Pero dentro de esa ira hay amor. Exacto. Por lo tanto, tenemos que saber llevar ese balance que el mismo Dios tiene a las personas que no conocen de él. Entonces, a través de los próximos capítulos o episodios, vamos a estar desarrollando la persona de Dios. Vamos a estar hablando sobre su carácter. ¿Cómo podemos probar a alguien que Dios existe? Es bien importante. Eso lo vamos a estar discutiendo. Vamos a estar discutiendo eso desde la perspectiva de la experiencia humana, de la lógica humana. Vamos a estar hablando también de la ciencia humana. Vamos a estar hablando de Dios entre nosotros. Y vamos a poder dar una explicación más profunda de cómo podemos defender, validar y no voy a decir convencer, porque que convence es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, así que, pero para poder validar y presentar propiamente quién es nuestro Dios, para que el que no cree que existe un Dios, pueda Dios abrirle los ojos y comenzar a experimentar a nuestro Dios eterno y soberano. Y esa es la idea de esta próxima sección de estudios, que es teología propia, o el estudio de la persona de Dios, sus atributos, su carácter, su persona, lo que él ha hecho y lo que hará. Y esperamos que sea de bendición a sus vidas. No dejen de ver nuestros próximos episodios. Nos pueden encontrar de nuevo a través de todas las redes. Sí, a través de todas las plataformas de podcast que existen ahora mismo. También a través de nuestra página de YouTube, bajo, ¿verdad?, nuestra página de Radical Contra la Corriente. Y además tenemos todo lo que estamos discutiendo aparece bajo la descripción, para que vayan entrando poco a poco, ¿verdad? El que quiera adelantarse y leer un poco, y si tiene algunas dudas con el material que tenemos, nos puede escribir. Exacto. Recuerden, este material hay que darle honor a quien honor lo merece. Claro. Ha sido recopilado, luego de nosotros también haber estudiado en seminario, ha sido recopilado de grandes escritores a través de la historia y de la palabra de Dios. Por eso citamos muchos pasajes bíblicos,
porque queremos que usted entienda que esta explicación no nace de nosotros. No. Aquí tomamos fuentes como Coalición por el Evangelio, Teología Sistemática de Wayne Grudem, Teología Sistemática de Louis Berkhoff, Teología Sistemática de John MacArthur, y cada uno de ellos tiene una postura diferente. Totalmente diferente. Aún así, nosotros lo que hacemos es que recopilamos el material, lo condensamos, se lo presentamos a usted luego de muchas horas de lectura para que usted pueda tener una idea de lo que significa cada uno de estos conceptos o principios y que usted, como nosotros, pueda seguir creciendo en su fe, y el que todavía no conoce de Cristo pueda venir a Cristo y comenzar a crecer en su fe, teniendo una teología propia y un propio conocimiento de quién es nuestro Dios eterno. Así que no dude en compartirlo, por favor. Déjenos sus comentarios. Si tiene dudas, como dijo mi esposa, escríbanos. Nosotros no lo sabemos todo, Dios lo sabe todo. Si hay alguna pregunta que no podamos contestar, vamos a buscar más adelante fuentes que le puedan contestar las preguntas. Y lo que queremos es una sola cosa: que todos crezcamos a la estatura de la plenitud del varón perfecto, que ese es Cristo Jesús. Y la única forma de hacer eso es estudiando, adentrándonos y a veces quemándonos un poquito las pestañas leyendo mucho material. Claro que sí. Así que a Dios sea la gloria por siempre. Gracias y paz para todos ustedes. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. No olviden, nos vemos en el próximo episodio de Ministerio Didasco, Doctrinas Básicas de la Vida Cristiana. Hasta la próxima.